Perfecto. Iniciamos con la clase correspondiente a lo de la propuesta teológica de Hans Joachim Kraus. Es la clase que nos toca, obviamente, pues su propuesta teológica en cuanto a los salmos. Muy bien. Permítanme nada más presentarles la pantalla que corresponde. La clase pasada habíamos visto sobre la propuesta de José M. Martínez y vimos algunas consideraciones sobre la teología de los salmos. Por ejemplo, entre ellas, pues hablábamos sobre la figura mesiánica, que aunque no se ve totalmente conformada en los salmos por sí solos, pues sí podemos ver que en los salmistas, como en el pueblo de Israel, hay una conciencia de una figura mesiánica que propiamente pues había de venir al mundo, ¿no? Y que bueno, ya en el Nuevo Testamento encuentra su identificación pues con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver la propuesta de Hans Joachim Kraus. Él tiene un libro titulado Teología de los Salmos. Se los he compartido en la bibliografía y es un libro que va a ser muy importante si nosotros deseamos profundizar más en el estudio de los salmos, o sea, si queremos profundizar de una manera seria. Entonces, vamos a hablar algunas consideraciones previas respecto a la propuesta de Hans Joachim Kraus en su libro de Teología de los Salmos. La primera consideración importante que hace Hans Joachim Kraus en su libro, en la parte introductoria, es establecer un fundamento respecto a de dónde nace la teología de los salmos, de dónde nace, de dónde tiene como que su fuente o sí, su fundamento, la teología de los salmos. Entonces, este autor nos propone lo siguiente, que la teología de los salmos descansa en dos intervenciones de Jehová en la historia de Israel. La primera intervención de Dios en la historia de Israel, como lo podemos ver aquí, es la llegada a la tierra prometida y su confirmación como pueblo de Dios. Esto lo podemos ver desde donde Dios llama a Israel desde el Sinaí hasta el momento en que pues se introducen a la tierra prometida. Entonces, este es un suceso muy importante en la historia de Israel. Y el segundo suceso que vamos a encontrar es la elección de David y su trono. Ojo, esto no significa que nosotros vamos a omitir toda la otra parte histórica de Israel en cuanto a los jueces, en cuanto al establecimiento de la monarquía, los reyes y así sucesivamente. Entonces, estos dos rasgos históricos descansan en toda la teología de los salmos. Son su fundamento, vamos a decir, histórico-teológico. Porque digo, es suceso histórico en cuanto a hechos, pero también es suceso teológico en cuanto a la significación de estos hechos. Entonces, para que no lo olvidemos, estos son los fundamentos histórico-teológicos que vamos a ver en la teología de todos los salmos. Vamos a la siguiente. Otros conceptos introductorios que debemos considerar es que, Jehová es el objeto de la teología de los salmos. Ya lo dice el Salmo 115.1, que dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Es decir, todas las experiencias religiosas, antropológicas, emocionales, del ser humano israelita expresada en cada uno de los salmos, ya sea salmos de acción de gracias, salmos de
de liberación, salmos de imprecatorio, como lo habíamos visto antes, salmos de lamentos, salmos de alabanza. Todo nos indica que el objeto de los salmos es Dios. La experiencia religiosa, la experiencia cúltica, la experiencia personal que podemos ver en los salmos y de cada uno de los autores, ya sea explícitos o autores anónimos, todo redunda al final de cuentas hacia la alabanza y la exaltación del nombre de Jehová. Otra cosa importante en los salmos es el encuentro entre Dios y el hombre. Todos los salmos, fíjense, a pesar de que son la expresión de Israel hacia Dios, porque hay que recordar que en todos los libros del Antiguo Testamento vemos cómo Dios habla al hombre. Pero en este caso, lo que vamos a observar es la expresión de Israel hacia la persona de Jehová, hacia las obras de Jehová, que, como les decía, descansan en esos dos fundamentos histórico-teológicos, que es la elección del pueblo de Israel desde la promesa de Abraham hasta la llegada de Israel a la tierra prometida, así como la elección de David y su descendencia. Entonces, veremos que la expresión de los salmos nos habla de ese encuentro entre Dios y el hombre. Ya no ver a Dios como alguien que es, pero que está lejos de nosotros, sino cercano al ser humano, o sea, en una comunión cercana. Entonces, eso es lo que veremos entre el encuentro de Dios y el hombre. Eso es fundamental también en los salmos. Esto es como les digo, la propuesta de Joachim Kraus. La otra consideración importante es la metodología para construir la teología de los salmos. Para Joachim, la metodología correcta es partir de los géneros literarios de los salmos para poder analizarlos. Claro, digo, no se hace a un lado, pues, el significado de las palabras, ver el contexto, etcétera, pero para este autor es muy importante prestar atención al análisis del género literario del salmo. Y entendiendo el género literario de los salmos en cuestión y los subgéneros que podamos encontrar ahí o las figuras retóricas, etcétera, pues será importante para poder ahora sí verlo con su contexto histórico, su contexto cultural, religioso, entre otras cosas. Muy bien. Hay una parte de este libro que nosotros vamos a considerar, es un libro de poco más de 200, no más, casi 300 hojas, en donde vamos a ver cómo desglosa muy detalladamente desde los títulos con los que se nombra a Dios en los salmos, entre otras cosas, pero para esta ocasión lo que vamos a hacer es considerar los salmos ahora interpretados en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver esta propuesta de este autor de cómo los salmos son tomados en el Nuevo Testamento y tienen una interpretación tanto exegética como hermenéutica para el cristianismo primitivo o el cristianismo embrionario respecto a los salmos. Y obviamente la correspondencia entre salmos y teología del Nuevo Testamento siempre se va a centrar en la figura mesiánica y todas las implicaciones de esta figura mesiánica. La teología de los salmos, la teología de los salmos va a estar anclada también a la teología del Nuevo Testamento respecto a la figura del Mesías, que en el Nuevo Testamento se entiende que la figura del Mesías tiene su cumplimiento pues en la persona de Jesús, o sea, el Mesías que está en los salmos es nada más y nada menos que pues el Señor Jesucristo. Ok, vamos a avanzar. Primero vamos a considerar que los primeros salmos utilizados en el cristianismo primitivo fueron los siguientes: el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 69,
el Salmo 110 y el Salmo 118. No significa que sean los únicos salmos, ¿no? O sea, muchos salmos, si no es que todos, pueden encontrar una alusión tanto directa o incluso una interpretación indirecta en el Nuevo Testamento, pero lo que podemos decir basándonos en los documentos del Nuevo Testamento es que estos salmos fueron los primeros utilizados en el cristianismo primitivo, es lo que identifica este autor y bueno, esta es su propuesta. Pero yo quisiera que viéramos estos salmos. Vamos simplemente a darles una revisión muy, muy breve. Vamos a leerlos y a darle un análisis simplemente ahí, empírico, o sea, análisis de lectura rápida. Permítame compartirles la pantalla para que ustedes también puedan ver los salmos. Muy bien. Entonces, como decíamos, es primero el Salmo 2. Denme un momento para ponerles bien la pantalla. Ok. El Salmo 2 habla sobre una figura que es el ungido de Jehová. De hecho, por ejemplo, en la Reina Valera viene con este titulito, el reino del ungido de Jehová. Dice Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Vemos que hay dos personas objetos de la rebelión en este salmo, que es Jehová, pero aparte otra persona, contra su ungido. Hemos dicho que en los géneros de los salmos hay una figura retórica en donde se repiten los conceptos con palabras diferentes, pero en este caso es muy aventurado decir que se repite el concepto, o sea, que si ungido también fuera una repetición del título de Jehová. Vemos que no, que son dos personas. Dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y aquí sigue hablando sobre cómo pues, los va a turbar con su ira. Y en el verso 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de alfarero, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y así va desarrollándose este salmo, hablando hacia los reyes de la tierra y pues la rebelión que estos reyes tienen contra Dios. Muy bien, otro de los salmos que vamos a encontrar es el Salmo 22. Bueno, repito, el Salmo 2 es citado en el Nuevo Testamento, tiene varias soluciones, y el Salmo 22 también, que por cierto también es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y para mí no hay reposo. Estos versos se parecen mucho y de hecho tienen una concordancia con las palabras de Jesús cuando dice en los evangelios, cuando es crucificado, y que dice, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Literalmente. Entonces, vemos que es una alusión directa respecto a los sufrimientos de Jesús. Pero tú eres santo, dice el verso 3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta parte donde se siente de aquí donde dice, yo soy gusano y no hombre, hasta estas alusiones de que menean la cabeza, de que todos los que le ven le escarnecen, es una alusión directa pues hacia el escarnecimiento que recibió Jesús en la cruz del Calvario. Y de hecho así le decían, o sea, por ejemplo, los fariseos, los escribas, las personas religiosas que lo vieron crucificado, le decían, bueno, pues tú que eres disque hijo de Dios, a ver, bájate de la cruz, a ver, que Jehová le libre, si a ver si que Dios le libre, a ver si es cierto que es su hijo, su Dios, etcétera, entre otras frases.
Y bueno, todo lo que sigue, pues son como la repetición de este concepto, con algunas excepciones respecto a esto de que escarnecen a esta persona. Claro, en el contexto de David, que es el que redacta este salmo, que es la misma Biblia nos lo dice, que, que es un salmo de David, muy probablemente pues tenga alguna alusión a los padecimientos que también sufrió David. Sin embargo, viéndolo desde una aplicación teológica, pues trasciende hasta los sufrimientos de Jesús. Muy bien. Otro salmo que, bueno, por cierto, este es un salmo un poco largo. Otro salmo que también tiene alusión en el Nuevo Testamento es el Salmo 69. De igual manera, también es un salmo de David. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, una alusión importante. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, etcétera. Y luego hay una parte donde dice, porque me consumió el celo de tu casa. Recuerden aquella ocasión en donde Jesús tira las mesas ahí en el templo de los que hacían negocio en ese lugar. Y dice la Biblia en los evangelios que los discípulos luego se acordaron de aquella porción donde dice, el celo de tu casa me consume, que desde luego se refiere este, a, este, a este salmo, entre otras alusiones que podríamos responder. Muy bien. Otro salmo citado en el Nuevo Testamento por el cristianismo primitivo, o sea, de los primeros salmos en los cuales podemos encontrar alusiones en el Nuevo Testamento, es otro salmo de David, el Salmo 110, muy conocido. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo que, bueno, este verso, mejor dicho, es un verso en el cual nosotros encontramos pues una alusión muy importante y muy conocida en el Nuevo Testamento respecto a, también como les decía, a la figura este, del, del Mesías, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Una alusión que podemos encontrar tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, incluso hasta en Corintios y en varias cartas paulinas, en Hebreos también, este salmo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Otra alusión importante. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo vemos en Hebreos. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. También habla sobre el dominio del Mesías sobre las naciones. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Probablemente una alusión a Apocalipsis, donde dice que va a llenar de cadáveres todo el valle de la batalla que habrá entre Dios y las naciones. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Otro salmo también muy citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 118, que lo podemos ver aquí. Leemos algunos versículos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré.
Dice, no temeré. Y lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es ya. Y él me ha sido por salvación, etcétera. Vemos aquí alusiones que luego veremos en el Nuevo Testamento. Fíjense, hay algunos salmos que son directamente mencionados en el Nuevo Testamento, pero hay otros salmos cuyos conceptos teológicos, vamos a decirlo así, están implícitamente en ciertas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Habla de la rebelión de las naciones contra la figura y la persona y la obra de Jesús. Probablemente también en Apocalipsis, cuando todas las naciones al final de los 1000 años se rebelan contra el reino del Señor y rodean el campamento de Dios, dice Apocalipsis, y pues finalmente Dios las destruye. Son salmos que tienen un contexto histórico obvio, inmediato en su propio marco histórico, pero de alguna manera encuentra una correspondencia en los sucesos y también marcos teológicos del Nuevo Testamento y en las aserciones escatológicas que nosotros podemos ver también en el Nuevo Testamento. Muy bien, esos son los primeros salmos que nosotros podemos encontrar que son utilizados en el cristianismo primitivo. En este caso, para la clase de hoy, vamos a utilizar como ejemplo el Salmo número 2. Pero antes de eso también debemos saber que el concepto de la palabra salmo y su carga de significado, o sea, no solamente está en las concordancias o en las citaciones o alusiones que se hacen en los autores del Nuevo Testamento respecto al salmo, sino que se utiliza la palabra salmo en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante que nosotros lo lleguemos a considerar. Es importantísimo que consideremos esto, que el concepto de los salmos es utilizado en el Nuevo Testamento. Es algo que podríamos decir, bueno, ¿se referirá a los salmos solo del Antiguo Testamento o también salmos que se inventan en el Nuevo Testamento, o sea, salmos compuestos? Y sí, de hecho sí, hay salmos compuestos en el Nuevo Testamento, pero podríamos decir que la palabra salmo utilizada en el Nuevo Testamento pues es referencia también a los salmos del Antiguo Testamento. Miren, hay un texto que quisiera leerles que se encuentra en Lucas 20:42. Ahorita también se los trataré de compartir en la pantalla, miren. Denme un momento de compartirles. Un segundito. Vamos a Lucas 20:42. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Ahí voy. Lucas 20:42 son palabras de Jesús cuando está hablando con los fariseos, está teniendo un debate con ellos. Ya después de haberlos, ahora sí que aguantado por las aserciones que ellos también hacían hacia él, vemos que Jesús, miren, aquí está que Jesús ahora les responde a ellos, él habla. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos,
O sea, aquí está, y obviamente que cita un salmo, pero el mismo Señor Jesucristo cita el libro de los Salmos, o sea, habla de los salmos no solamente como género, sino como el libro canónico que está en el Antiguo Testamento y que la iglesia primitiva, pues obviamente va a identificar también como palabra de Dios durante la formación de su teología y posteriormente ya años e incluso siglos más adelante en la formación del canon cristiano. Muy bien. Hay otras aserciones que podemos encontrar respecto a los salmos. Por ejemplo, en Hechos 1:20. Miren, ahí voy a ponerles Hechos 1:20. También se hace la alusión a el libro de los Salmos, o sea, hay una conciencia en la iglesia primitiva de que los salmos son palabra de Dios y no solamente son palabra de Dios, sino que eh, son una, vamos a decirle, una teología embrionaria, unas afirmaciones embrionarias respecto a la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces tenemos aquí que el concepto salmos es usado en los sinópticos, pero no solamente como para hablar de los salmos como el libro, sino también para hablar de los salmos como himnos que utilizaba la iglesia primitiva, porque había himnos que se compusieron en la iglesia primitiva que probablemente tal vez muchos de ellos no tendrían mucho que ver con los salmos, pero bueno, eso no les demerita, sino simplemente son himnos compuestos por la iglesia primitiva que al ser añadidos en el Nuevo Testamento se conforman también como palabra de Dios. Vamos a analizar el Salmo 22 como ejemplo para ver cómo se construye la teología de los salmos respecto al Nuevo Testamento también. Cómo los salmos se sitúan también en la teología del Nuevo Testamento respecto a la persona de Jesús. El Salmo 22 es citado muchas veces explícita e implícitamente, o sea, tanto directa como indirectamente en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en Hebreos y en Apocalipsis. Recuerden, el Salmo 22 es un salmo que nosotros hemos visto aquí en la propuesta de este autor, que es un salmo uno de los primeros salmos, perdón, utilizados por la iglesia primitiva. Solamente miren, déjenme hacer una breve fe de erratas aquí. Aquí dice Salmo 22, pero en realidad es el Salmo 2 el que vamos a utilizar como ejemplo, ¿ok? No se les olvide, cuando hablamos aquí de este Salmo, bueno, miren, aquí ya está corregido arriba, pero aquí arriba también sí es Salmo 2, un error que hacemos notar para ustedes, pero es el Salmo número 2. Bueno, este Salmo entonces es citado muchas veces. Y aquí podemos ver las abreviaturas de las citas bíblicas. De hecho, no son todas, faltarían más, pero son, como les digo, un ejemplo que nos propone el autor Joachim Kraus en su libro Teología de los Salmos. Y vamos a ver a qué se refiere su citación en los Evangelios. Cuando el Salmo 2 es citado en los Evangelios es cuando se refiere al bautismo de Jesús. Permítanme mostrarles lo que aquí dice la Biblia. Solo denme un segundo, voy a modificar aquí la manera en que nosotros vamos a ver. Denme un segundito. Un pequeño segundo. Vamos a ver las citas que están aquí, miren. Listo. Todas estas citas que vamos a ver son las citas que en los evangelios sinópticos hablan sobre tanto el bautismo de Jesús como en la transfiguración de Jesús. Y en estos hechos, tanto en el bautismo de Jesús como en
la transfiguración de Jesús, vamos a ver el mismo fenómeno en donde se oye una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este texto, Mateo 3:17, se refiere al bautismo de Jesús. Del mismo modo, en Mateo, más adelante, vemos cuando Jesús se transfigura y se lleva solamente a dos de sus discípulos a un monte, se transfigura delante de ellos y dice aquí: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y luego nos vamos a Marcos, y en Marcos también hace una referencia a la transfiguración de Jesús, cuando sucede lo mismo, que viene una voz. Bueno, en este caso Marcos destaca que hubo una nube que les hizo sombra, y que desde esa nube se escucha una voz que dice: él es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 3 también nos dice lo mismo, cuando desciende el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, y la misma voz: tú eres mi Hijo amado. Y también Lucas recoge el hecho de la transfiguración. Ahora, ¿qué podemos encontrar de referencias en los Salmos, en el Salmo 2, respecto a estos pasajes de los Evangelios? Bueno, miren, encontramos lo siguiente. Un segundo. Hay una parte en el Salmo 2, se las leo, donde dice, déjenme ver el versículo, Salmos 2:7 nos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa expresión de mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es el acontecimiento, respecto a los salmos, es el acontecimiento del bautismo y de la transfiguración de Jesús, porque él mismo declara, o sea, Dios Padre en este caso en el Nuevo Testamento, declara que Jesús es su Hijo amado, una alusión indirecta al Salmo 2, 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la segunda idea es que en el maravilloso acto de la transfiguración, Jesús es declarado también Hijo de Dios, o sea, tanto en el bautismo como en la transfiguración, Dios le declara respecto a Jesús que Él es su Hijo. Ahora, en los evangelios vemos ese cumplimiento de que Jesucristo se convierte en el Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos, y ya lo veremos por ejemplo, en la carta a los Romanos, en la salutación de Pablo, cuando en los primeros versículos Pablo habla sobre la declaración de Jesús como Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Eso es algo importantísimo de destacar. Y cabe también destacar que esta salutación de Pablo, fíjense, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Estas palabras de Pablo en realidad no son de Pablo. Muchos eruditos llegan a la conclusión de que estas palabras que Pablo está utilizando en realidad es una especie de credo que ya se conocía en la iglesia primitiva, y pues Pablo simplemente lo cita. Muy bien. El cuarto elemento es que la exaltación al mundo celeste de Dios eleva al anodadado, o sea, a Jesús, a la condición de Hijo de Dios. O sea, cuando Jesús es exaltado hacia los cielos, eso pues hace que Jesucristo se eleve como el Hijo de Dios. Ahora, esto es respecto a la teología bíblica, no sistemática, porque probablemente alguien pudiera pensar, bueno, entonces Jesús no era antes Hijo de Dios. Bueno, eso corresponde a la teología sistemática. Aquí lo que vemos es simplemente el contexto de las citas bíblicas, que obviamente, viéndolo desde un punto de vista doctrinal, pues la Biblia nos muestra y nos enseña que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pero ¿a qué se refieren estos versículos? No se refieren a que Jesús no era Hijo de Dios, pero después fue declarado Hijo de Dios, sino que si lo vemos desde el punto de vista de, como dice Wolfhard Pannenberg en su libro de Fundamentos de Cristología, si lo vemos desde el punto de vista de la cristología desde abajo, o sea, desde el ser humano, que pues no tiene mente
eterna, no sabía los planes de Dios, sino que desde abajo, o sea, desde el conocimiento del hombre, Jesús se da cuenta que realmente es hijo de Dios. Pues para nosotros sí es una declaración de que Jesús es hijo de Dios. Porque si pensamos, perdón, como un judío que vive desde el siglo I, que conoce a Jesús, pero lo ve como un hombre más y empieza a ver las señales y luego ve que resucita, se daría cuenta que entonces Dios declara al mundo que Jesucristo es su Hijo, tanto en el bautismo como en la transfiguración, como en su resurrección y como en su exaltación, que es una alusión que se toma también del Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo. Muy bien. Vamos ahora a ver el Salmo 2 en la propia resurrección de Jesús. Cuando hablamos del Salmo 2 en la resurrección de Jesús, nos tenemos que referir a las ocasiones en donde en el libro de los Hechos se habla sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, quiero mostrarles la siguiente cita. Está en Hechos capítulo 13, versículo 13. Denme un segundo para poder mostrarles esta cita. Hechos 13, 13, miren. Un segundo. Ok, por alguna razón no puedo cargarlo. A ver, déjenme volver a intentarlo. Un segundito. Hechos 13. Perdón, dije 13, 13, ¿verdad? Es Hechos 13, 33. 13, 33. A ver, denme un segundo, ya casi estoy logrando compartirlo. Ok, miren lo que dice. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. O sea, eso es una alusión sumamente directa. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, los acontecimientos de Hechos y las palabras de los apóstoles, la pluma de Lucas, nos dicen que en la teología de Hechos se considera el Salmo 2 para verlo como una alusión a la resurrección de Jesús como declaración de que Él es hijo de hoy. O sea, el hoy es el milagro pascual. El milagro pascual es eso, la resurrección de Jesús. Y la resurrección constituye a Jesús delante de nosotros como el Hijo de Dios. O sea, ante nosotros los seres humanos se nos referenda, se nos reafirma que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Pero también en el libro de los Hechos se hace una referencia al Salmo 2, pero respecto a otra, vamos a decir, otra connotación, ¿sí? Eso lo veremos en aquella ocasión en donde Pedro y Juan son perseguidos de alguna manera, son encarcelados y luego los azotan, y no solamente conforme con ellos, sino que los amenazan de muerte. Y quiero mostrarles aquí en la pantalla el texto en donde vamos a ver esto. Miren, está en Hechos también, y nos vamos al capítulo 4 y vamos a verlo desde el 23 hasta el 26. Miren. Simplemente, bueno, para recordar, a ver, déjenme ponerles también el Salmo 2. Para recordar, miren. Hechos dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, porque que por boca de David tu siervo dijiste, y ahí empiezan a citar el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjense, aquí está el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Claro, vamos a ver cambios de palabras. Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra. Aquí está en reunieron, pero no pasa nada, es normal que cambien las palabras. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí, en lugar de decir contra Jehová y su ungido, bueno, siempre en el Nuevo Testamento, cuando veamos alusiones al título de Jehová, se traspasa como Señor. Y pues dice Cristo porque en griego Cristo significa ungido, para que lo recordemos. Entonces, aquí nosotros podemos constatar que hay una referencia directa respecto a la hostilidad del mundo, y en este caso de las naciones, contra el ungido, o sea, contra Cristo. Vemos esta alusión directa de la rebeldía de los poderes humanos, vamos a decirlo así, hacia la persona de Jesús. Eso es muy importante también. Ahora, vamos a ver el Salmo 2 en la supremacía de Jesús. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la carta a los Hebreos. ¿Qué entendemos cuando hablamos de supremacía? Bueno, es que la epístola a los Hebreos es una epístola que, como vimos en clases anteriores, en otras materias, es una epístola que trata sobre precisamente la supremacía de Jesús, específicamente por sobre los poderes angelicales, por sobre los medios veterotestamentarios en los que están los judíos para acercarse a Dios, entre otras cosas. O sea, cómo Jesús está por encima de todo eso y sobre todo respecto a nuestra salvación. Incluso vamos a ver que en Hebreos hay ciertas alusiones pues contra las tendencias gnósticas, porque había cristianos gnósticos que creían en los ángeles. Entonces, o sea, creían en los ángeles respecto a ellos como intercesores para con nosotros respecto a Dios. Claro, como cristianos sabemos que existen los ángeles, pero no como mediadores, o sea, como si ocuparan el lugar de Jesús para que nosotros estemos en favor con Dios. Entonces, los gnósticos creían eso. En varias partes del Nuevo Testamento se ataca esto, y específicamente en Hebreos vamos a ver la supremacía de Jesús. Ahora, en Hebreos vamos a encontrar lo siguiente, que hay referencias a este salmo, el Salmo número 2, para hablar sobre esta supremacía de Jesús sobre el mundo espiritual o celeste, que es prácticamente lo mismo. Miren, vamos a los primeros temas de Hebreos. Aquí lo voy a escribir. Vamos a buscar Hebreos 1. Quiero que veamos lo siguiente, miren. Vamos a leer los primeros versículos para tener un poquito de contexto a lo que vamos a ver cuando cite el Salmo número 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la supremacía de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, igual la supremacía de Cristo, a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí viene la alusión directa. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Reina Valera nos pone hasta incluso un subtítulo. Pero aquí viene lo importante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta es una alusión al Salmo número 2, que es el verso que habíamos leído anteriormente. Miren, vamos solamente a verlo una vez más, que es el Salmo 2:7. Miren, vamos a ver. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:7, y vemos que Hebreos también cita el Salmo número 2, versículo 7, que es una muestra más de cómo este salmo era uno de los salmos más
uno de los primeros salmos utilizados en la iglesia primitiva y en cierto sentido también de los más utilizados en la iglesia primitiva. Aquí incluso vemos una alusión, y fíjense, no es un salmo lo que está haciendo alusión el escritor a los hebreos, sino que es una alusión a un pasaje que está si no me equivoco, en Segunda de Samuel. Bien, déjenme verlo en mi Biblia para asegurarles bien. Está eso en segundo de Samuel, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Entonces, vemos aquí un ejemplo de cómo este salmo es uno de los primeritos que se utilizan en la iglesia primitiva. Ahora, hay otra alusión respecto al Salmo 2 y en la teología de Hebreos también, que lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 5 también. Vamos a verlo. Hebreos 5:5. Habla sobre el sacerdocio de Jesús, que Jesús no se puso a sí mismo, sino que él fue puesto por Dios. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nuevamente se hace, perdón, no les puse el pasaje. Nuevamente se hace esa referencia al Salmo. Aquí está. Es este texto que les acabo de leer. Cuando habla sobre el sacerdocio de Cristo en Hebreos, bueno, se hace una alusión nuevamente al Salmo número 2, cuando está refiriéndose a que Cristo no se glorificó a sí mismo, o sea, no se puso él mismo como sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, el Padre, citando el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También vamos a ver el Salmo 2 citado en el señorío de Cristo sobre las naciones. Quiero mostrarles otro pasaje. Y bueno, cuando hablamos sobre el señorío de Cristo en las naciones, vamos a ver las alusiones específicamente en Apocalipsis. Miren, aquí las tenemos. Muy bien. Quiero primero leerles estos versículos y ahorita los comentamos. Apocalipsis 2, 26, 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahí vemos de manera indirecta el Salmo número 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones, etc. Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron entre las cuevas y las peñas de los montes. Ahora, 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, etcétera, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen a la tierra. 17:18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Estas son alusiones de Apocalipsis respecto al Salmo número 2. Y quiero que notemos lo siguiente. En estos pasajes vemos, una, cómo Jesús derrota a las naciones, y dos, cómo Jesús se constituye como el Señor y el que juzga a estas naciones. Entonces, vuelvo una vez más al Salmo número 2. Lo quisiera leer para que no olvidemos lo que nos dice respecto a cómo se levantan los reyes de la tierra. Salmo 2, para recordar, nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Si nosotros prestamos mucha atención a lo que hemos dicho antes de cómo en el Nuevo Testamento este salmo fue citado en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en la epístola a los Hebreos también, vamos a ver que este salmo es citado solamente hasta esta parte y en la parte donde habla de cómo se constituye a Jesús como el Hijo de Dios, pero nunca se vuelve a citar o nunca se retoma la otra parte del Salmo, que está en el versículo 4, que dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y luego ya sale esa parte de que Jehová declara a Jesús como su hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y incluso hay ya en la parte final de este salmo un llamado hacia las naciones a rendir adoración a Dios. Entonces, esta segunda parte donde Dios humilla a las naciones, las destruye, las gobierna, las quebranta, incluso les llama a que de alguna manera, incluso a que se arrepientan de su actitud. Bueno, esta parte la vamos a ver luego en la Biblia, en Apocalipsis, cuando dice, por ejemplo, que al que venciere se le dará autoridad y regirá con vara de hierro de las naciones y serán quebradas, así como también Jesús ha recibido de su Padre, del Padre, esta autoridad. Y aquí vamos a ver que los reyes, los grandes, los ricos, etcétera, los rebeldes contra Dios se escondieron ante la presencia del Cordero. Luego, como la séptima trompeta dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos, y así diversas alusiones que se hacen del del Salmo 2 en esta parte del Nuevo Testamento que es Apocalipsis. O sea, vemos la importancia de que hay citas tanto directas como alusiones indirectas del Salmo 2. Y en esto podemos profundizar bastante para saber tanto la conciencia histórica del salmista David que hace Salmo 2, tanto la conciencia histórica y teológica de los diferentes autores de estos libros del Nuevo Testamento donde se cita el Salmo 2 y el contexto en el que están esos aspectos exegéticos, aspectos hermenéuticos, y vamos a encontrar cosas muy profundas. En lo personal, les recomiendo que lean este libro que basamos esta clase. Aquí se los pongo, aquí se los pongo, los Salmos en el Nuevo Testamento, y vamos a ver la propuesta de Hans Joachim Kraus, Teología de los Salmos. Así está este libro, y nos va a ayudar a profundizar muchísimo en nuestra comprensión de los Salmos respecto al Nuevo Testamento. O sea, vamos a ver cómo hay mucha correspondencia entre los salmos, que a lo mejor para nosotros pueden ser simplemente oraciones que hacía el pueblo de Israel y que pueden ser ejemplos de oración para nosotros, pero es mucho más profundo que eso. Sí, los salmos hablan de cómo el hombre tiene esa comunión con Dios, pero incluso nos hablan de la figura de Jesús. O sea, hay incluso hasta escatología embrionaria dentro del libro y de la teología de los salmos. Muy bien, esta es la clase que correspondía a este tema. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones, y recuerden realizar sus trabajos, subir sus tareas, y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención.